Pues les damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales en este Día Mundial del Medio Ambiente. Seguimos celebrándolo ahora con la mesa Refugiados Climáticos. Queremos anunciarles que este acto va a ser emitido en directo a través del canal de YouTube de la feria y que, por tanto, el público saldrá en la imagen de espaldas y, en caso de hacer preguntas, también de frente. Si alguien, por protección de datos, no se siente cómodo con esta circunstancia, rogamos se trasladen a las filas del fondo. Muchas gracias. Comenzamos. Tiene la palabra el periodista y director de SDO Comunicación, Sergio de Otto. Muchísimas gracias, María. Buenas tardes a todos. Lo primero es felicitar a la Feria del Libro por el impulso que le ha dado a este certamen, que vivimos los lectores con tanta pasión. Hay que felicitar a Eva Orue, su nueva directora, porque yo creo que la ha renovado, ha hecho la renovación que hacía falta. Para mí es un orgullo estar aquí y estar colaborando no solo este año como lector, sino como moderador de esta mesa. Recordar mi etapa de editor. Durante 3 años fui director de Temas de Hoy, una de las editoriales del Grupo Planeta, y yo sé muy bien lo que era tirarse aquí 15 días en la caseta del Retiro, ¿verdad, compañeros editores, que hay por aquí en la sala alguno? Y, por tanto, estoy muy contento de estar aquí y, además, de estar muy bien acompañado, porque estoy con 2 colaboradores. Ellos 2 forman parte del Consejo Asesor del proyecto Migraciones Climáticas que coordino para la Fundación Ecología y Desarrollo. Son 2 expertos, como no hay otros en nuestro país, sobre el tema que nos ocupa. Y bueno, yo creo que es obligado dar unas líneas de su currículum, porque yo podría echar muchos piropos, pero os faltarían la información concreta y objetiva de lo que han hecho, que es mucho y muy importante. Beatriz es, ante todo, y muy recientemente, socia de CICRE, Justicia Ambiental. Es un colectivo formado de momento por 3 mujeres. Digo de momento porque creo que no estarán las puertas cerradas, seguro que no. De momento, de investigadoras, docentes y activistas en el campo del derecho y de las ciencias ambientales. Beatriz es licenciada en Ciencias Ambientales, es doctora en Derecho por la Universidad Rovira i Virgili, con una tesis titulada, casualmente, ¿verdad?, Migraciones climáticas, retos y propuestas desde el derecho ambiental. Por esta tesis obtuvo el premio Josep Miguel Prats. Ahora mismo también, además de ser socia de CICRE, Justicia Ambiental, es investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, también de la Universidad Rovira i Virgili. Especializada en el análisis jurídico y multidisciplinar de la movilidad humana, inducida por los desastres y por el cambio climático, también se ha centrado mucho en investigar el propio cambio climático, el tema de la educación, de la justicia global y la cooperación internacional. Colabora, como he dicho anteriormente, en nuestra plataforma, en nuestro proyecto Migraciones Climáticas y, entre otras publicaciones, es autora de Las migraciones climáticas ante el ordenamiento jurídico internacional. Pero hoy está aquí porque esta semana ve la luz su libro, editado por MRA Ediciones, Migraciones Climáticas sobre desigualdades, mitos y desprotección. Un libro que tengo muchas ganas de tener entre las manos, Beatriz, que seguro es muy interesante, porque Beatriz lleva muchos años estudiando y dedicándose con verdadera pasión y fervor a este tema. Y a continuación pues tenemos a Miguel Pajares. Iba a decir un histórico, pero es un poco mayor y no. Pero es todo un personaje en nuestro ámbito. Él es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Antropología Social. Es investigador en el Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat. Parece mentira que yo, siendo hijo de catalanes y tal, lo pronuncie tan mal, perdóname. Y en el Grup de Recerca sobre Exclusión y Control Social, ambos de la Universidad de Barcelona. Además, es presidente de CEAR Cataluña, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Cataluña, y es autor de varias novelas. Y la semana que viene, o no, en unas semanas, presentará otra, El legado, puedo decirlo, como periodista me gusta dar noticias, que se refiere, centrada en el ámbito del cambio climático. Además, ha publicado Cautivas, La luz del estallido, Aguas de venganza y Crímenes de hombre. Pero también, y está aquí por eso, acompañándonos esta tarde para iluminarnos sobre este tema, el ensayo Refugiados Climáticos, un gran reto del siglo XXI, que publica la editorial Rayo Verde y que tenéis aquí al lado para comprar libros, que es lo que se viene a la Feria del Libro, que es a comprar libros. No era más que una indicación. Yo estoy tentado de hacer el resumen, de llegar a daros la conclusión del debate antes de empezar. Las migraciones climáticas
es sin duda, pero sin ningún género de duda, uno de los retos más importantes que tiene planteada la humanidad como consecuencia del cambio climático. Y sin embargo aquí estáis 14 valientes. Ese es el tema. La sociedad está ignorando este tema y es fundamental. Ya hablamos, luego hablaremos de las cifras, de millones de personas que se están desplazando ya por el cambio climático y la sociedad está de espaldas a este problema. Y la muestra es eso. Agradeceros a los 14 o 15 personas que nos acompañáis por tener interés en este tema, pero ese es el problema. Y perdonar que ponga por delante la conclusión antes de que intervengan los que más saben de estos, que son Beatriz y Miguel. Beatriz ha llegado a otra conclusión que yo siempre veo en sus artículos, en sus obras, en los informes que nos hace anualmente para el proyecto Migraciones Climáticas. La conclusión para Beatriz es simplemente que los países del norte global, es decir, nosotros los ricos, es verdad, somos los que hemos contribuido al cambio climático y el cambio climático lo van a sufrir los países del sur global. Esa es la tremenda injusticia y la conclusión que adelanto de Beatriz. Beatriz, ¿esos son las migraciones climáticas? Gracias, Sergio, por esa conclusión. En el libro justamente lo tratamos y creo que damos un paso más adelante, ¿no? Porque al final lo que abordamos, que sale siempre en estos informes que hacemos con migraciones climáticas desde 2018 hasta ahora, pues son estas desigualdades y la diferencia de responsabilidades, ¿no? Lo que siempre queremos visibilizar es que hay unos estados que desde la revolución industrial, de hecho, desde el colonialismo hasta la actualidad, se han enriquecido en un desarrollo, mal llamado desarrollo, gracias al expolio de la atmósfera común y de los recursos de otras naciones, básicamente, ¿no? Y en el libro también me gustó porque dimos un paso más adelante, porque hablábamos no solo de estados o de empresas, como hablamos en el informe de 2020, sino también de la población enriquecida. Solo un 1% de la población es responsable de más del 40% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero históricas, ¿no? Hasta la actualidad. Es un porcentaje muy pequeño de gente súper enriquecida que al final con sus hábitos de vida son los que están produciendo la mayor parte de gases de efecto invernadero. Mientras estas emisiones y otras prácticas, no solo emisiones, ¿no?, se concentran en unos estados y en unas empresas y en unos grupos de población, al final, hoy en día, todavía, aunque va cambiando, los impactos dentro de ellos, la movilidad humana asociada al cambio climático, predominan y son más graves en países del sur global, ¿no? Que podríamos entrar en el debate de qué es sur global, qué no lo es, pero en realidad son unas naciones empobrecidas o con unos problemas diferentes en los que, aparte de por la posición geográfica, las dinámicas geopolíticas actuales hacen que sus herramientas para hacer frente a la crisis climática sean muy diferentes y la capacidad de resiliencia también se vea mucho más limitada. Y es ahí donde hoy en día hay más ejemplos, o quizás más ejemplos o más claros de movimientos de población asociados a estos fenómenos. Para esta introducción general, Miguel, yo quería preguntarte sobre algo que te he leído a ti, que señalas que no hay que preocuparse tanto por las migraciones, que es una consecuencia gestionable, te he leído decir, que lo preocupante es el cambio climático. Pero ¿tú crees que de verdad es gestionable el problema de las migraciones climáticas, el reto de las migraciones climáticas? Sí, eso yo insisto mucho precisamente en esta idea, que las migraciones climáticas son un tema muy importante, tú lo has dicho al inicio, y pese a que no interese hoy por hoy todavía tanto en la sociedad, es un tema importante, pero el reto mayor al que se enfrenta la humanidad es el cambio climático, porque estamos abocados a un posible colapso general de las sociedades humanas si no se frena el cambio climático, si las políticas climáticas no cambian y no comienzan a hacerse unas políticas que realmente sirvan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero efectivamente las migraciones, siendo un tema muy importante, es gestionable. Hay una cosa que casi todos los que hemos estudiado esto decimos, y es que no se puede calcular
cuántos migrantes climáticos va a haber en el 2050 o en el 2060. Pero pese a eso, hay otra forma también de abordar este tema, y es decir, bueno, juntando una serie de parámetros de población que se va a tener que ir de las ciudades por la subida del nivel del mar, etcétera, yo hice no un cálculo, porque repito que no se puede hacer, sino una valoración general de qué dimensión podrían tener las migraciones climáticas, y me aventuré a decir que en el 2060 podrían haberse doblado el número de migrantes climáticos que hay ahora. Es decir, podría ser el 6% de la humanidad. Los migrantes podrían ser el 6% de la humanidad. Y quise decirlo eso para mostrar que es gestionable, que un 6% de población migrada a nivel mundial es algo que se puede gestionar perfectamente, pero como no se puede gestionar es con las políticas migratorias que se están haciendo actualmente, y esa es la llamada de atención. Hay que cambiar las políticas migratorias. Y no me quiero extender, pero voy a poner un ejemplo de algo que hemos vivido últimamente. Polonia. Recordaréis que el año pasado hubo 1.500 o 2.000 personas que intentaron cruzar la frontera polaca desde Bielorrusia. Eran sirios, afganos, gente que huía de conflictos bélicos. Debería considerárselos refugiados y haberles dado entrada para que pudieran presentar una solicitud de asilo, porque el derecho internacional les asiste para eso. Y sin embargo, Polonia desplegó toda una cantidad de medios militares ingente para que esas personas no pudieran entrar. Ejerció una represión brutal, se vieron imágenes de la policía polaca reprimiendo brutalmente esos intentos de entrada. Pidió ayuda a la Unión Europea le dio ayuda a Polonia diciendo que efectivamente qué grave problema tenía Polonia, que le querían entrar 2.000 personas por la frontera de Bielorrusia. Bien, este año por Polonia han pasado 4 millones de ucranianos. No todos se han quedado, pero más o menos se ha quedado 2 millones de personas en Polonia. No ha pasado nada. No ha pasado nada. El gobierno polaco los ha recibido, ha puesto medios, la sociedad polaca ha puesto medios, ha ayudado, no se ha hundido nada, no se ha hundido la economía polaca, no ha pasado nada, y sin embargo hay 2 millones de refugiados, llamémosles refugiados, como podían haber sido esos 2.000 que entraban por el otro lado el año pasado. Es decir, 2.000 personas son un gravísimo problema, 2 millones de personas no son ningún problema. Hay una cosa que a eso hay que ponerle un nombre, y es xenofobia. Es xenofobia, racismo. Los ucranianos son blancos, cristianos, europeos, los otros serán árabes, musulmanes, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el ejemplo sirve para decir, gestionando bien las cosas, con menos miedos, con menos políticas restrictivas, con menos militarización, con menos represión, las migraciones no son ningún problema. Y en ese sentido es que las migraciones climáticas se pueden gestionar, se pueden abordar, y nos las hemos de plantear así. Muchísimas gracias, Miguel, por esta respuesta en la que has abarcado ya varios temas del debate, como es el tema de los números, de las cifras, tema muy complejo, como es el tema de la agenda política, que no lo aborda este tema, y luego también este último punto sobre la contradicción tremenda de nuestra sociedad ante unas migraciones y otras migraciones. Yo quería decir al público que no conozca bien este tema de las migraciones climáticas, aunque la mesa se llame refugiados climáticos, yo voy a hablar siempre de migraciones climáticas, es el concepto que tengo más asumido. Hablaremos ahora de ese tema de la denominación, es lo primero. Es un tema muy complejo en su definición, y es la pregunta que os voy a hacer a continuación: ¿cómo definimos cómo podemos definir el fenómeno? Si nos vale la definición de la Oficina Internacional de Migraciones o tenemos que ampliarlo y matizarlo. Es muy complejo por el tema de las cifras, por el mismo hecho de que pocos migrantes climáticos se reconocen como tales. Muchísima gente migra y no sabe que detrás de su migración está el cambio climático. Es muy difícil hacer esa conexión.
Es muy complejo el tema de las migraciones porque afecta a muchísimas partes de nuestra regulación, tema de refugiados, de legislaciones, de acogida, etcétera. Y, por tanto, vamos a ir parte por parte. Yo quería, lo primero es, si estamos de acuerdo con esa definición de la Oficina Internacional de Migraciones que habla del traslado de una persona o grupos de personas que, predominantemente por cambios repentinos, ya el predominantemente vemos que es que hay matiz, no podemos hacer una afirmación tajante, por cambios repentinos o progresivos en el entorno, debido a los efectos del cambio climático, están obligados a abandonar su lugar de residencia habitual u optan por hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, dentro de su estado, que es un tema muy importante, o cruzando una frontera internacional. Beatriz, ¿tú cómo ves esa definición? A ver, Sergio, yo siempre la uso y realmente es que es muy útil porque es la única definición de trabajo aceptada por algunas entidades, organizaciones internacionales como la OIM, y claro, es muy amplia y abarca casi todas las realidades de la movilidad humana inducida de manera directa o indirecta por el cambio climático. A mí me gusta mucho por eso, pero claro, hay que tener claro que no es una definición que genere unas obligaciones, unos derechos como la de persona refugiada, que jurídicamente significa algo, ¿no? Esto es una definición de trabajo muy amplia, que a mí me gusta, pues eso, porque es amplia y porque abarca todas las formas que podrían entrar ahí, ¿no? Desde desplazamientos internos, movilidad internacional de una persona, comunidades enteras. Pero yo le veo al menos 3 pequeños detalles por los que hay cositas que no me encantan, por decirlo así llanamente, ¿no? Por un lado está el tema cuando dicen optan por hacerlo. Cuando habla de la movilidad, ¿no? Dice que se ven forzadas a marcharse u optan por hacerlo. Yo ahí siempre soy muy crítica porque da a entender como que en ocasiones podría entenderse por un tipo de movilidad voluntaria, porque optan, ¿no? Y yo siempre soy muy crítica porque es que muchas veces, aunque se tome la decisión, una familia decide, pues mira, mandamos a nuestros hijos mayores a trabajar en otro pueblo durante la estación en la que no hay lluvia, o yo misma me voy a trabajar a otro país o lo que sea y esté optando, no significa que sea voluntario. Bajo mi punto de vista hay un montón de causas y de factores que están expulsando a las personas de su hogar, ¿no? Por ahí esa parte no me gusta muchísimo. Luego el tema de que son, según esta definición, igualmente internas o internacionales, cuando los datos y la realidad es que sí hay movimientos internacionales, quizás es más difícil saberlo porque los impactos climáticos están como más subyacentes, pero hoy en día la mayoría de los casos están ocurriendo a nivel interno. Quizás ese pequeño matiz también podría estar ahí, ¿no? Para aclararlo y visibilizarlo un poquito más. Y también lo que notábamos en el informe de género es que quizás también se podría hablar de grupos de población o de cómo las mujeres se ven especialmente afectadas, que quizás en la definición podrían añadir pues que pueblos indígenas, que mujeres, colectivos LGTBIQ+, pues que se viven de manera diferenciada. Y esto sería una pequeña coletilla que no vendría mal incluir también, si a mí me preguntaran, en esta definición. Muy bien. Deciros sobre lo que acaba de señalar Beatriz del grupo de mujeres afectadas por el cambio climático. El informe que hacemos en el proyecto en Migraciones Climáticas que redacta Beatriz en 2019 era sobre la cuestión de género, cómo afectaba especialmente a las mujeres y niños el tema del cambio climático, que os recomiendo. Es el informe de 2019. Miguel, ¿tú cómo ves este tema de la definición y de abordar, porque hay que ponerse de acuerdo terminológicamente para hablar todos de lo mismo? Sí, coincido bastante con Beatriz. Es una definición que está ahí, se usa, es difícil establecer otras más precisas, pero sí que es verdad que yo me hubiera gustado que la OIM o las organizaciones internacionales introdujeran el elemento de deterioro irreversible del hábitat, y eso es lo que liga con lo que ha dicho Beatriz, que es una migración forzada. O sea, el cambio climático está haciendo desaparecer hábitats por todo el mundo, especialmente por las zonas tropicales. Hay zonas de pasto que han desaparecido, zonas agrícolas que cada vez producen menos y tienden a desaparecer, costas en las que se pescaba o en las que había otras actividades agrícolas también en deltas, etcétera, que también están desapareciendo y la gente se tiene que ir. O
grandes impactos hidrometeorológicos repentinos que hacen destrozos enormes, que la gente luego intenta volver a reconstruir su hábitat, pero como al año siguiente le vuelva a ocurrir lo mismo con otro huracán o tal, pues acaba yéndose. Es decir, el deterioro irreversible del hábitat como causa fundamental de la migración climática, porque eso es lo que nos da idea de que se trata de una migración forzada. Y eso es muy importante, el concepto, luego hablaremos, ¿no?, en el tratamiento jurídico del tema, ¿no? Pero la idea de que la migración climática es una migración forzada, es una migración para salvar la vida, es una migración porque donde estás ya no puedes vivir, debería estar más presente. Y luego también coincido con Beatriz en que es necesario hacer una mayor diferenciación entre lo que es el desplazamiento interno, la gente que abandona los hábitats estos en los que ya no puede vivir. La mayor parte de la gente lo que hace es irse a las ciudades de su propio país, no emigran, no salen del país. Lo que es eso, el desplazamiento interno de lo que es la migración internacional. Y la OIM particularmente debería hacer un esfuerzo por distinguir eso, porque en los propios documentos de la OIM a veces se comparan cosas. Se dice, hay 280 no los documentos de la OIM, muchos artículos que citan la OIM. Hay 280 millones de migrantes en el mundo. Y en el 2050 podría haber 143 millones más según el Banco Mundial. Perdona. Esos 280 millones de migrantes que hay en el mundo, que dice la OIM, son migraciones transnacionales. Porque si incluyéramos la movilidad interna, habría que añadir 1.000 millones más. Esos son gente que vive en un país distinto del que ha nacido. Cuando se dan datos migratorios, se refiere a eso. Y ese otro estudio del Banco Mundial, que todos siempre hemos trabajado y hemos citado, se refiere a desplazamientos internos. Entonces, las organizaciones internacionales deberían hacer un mayor esfuerzo por clarificar estos dos terrenos. Te has adelantado al bloque de preguntas que quería plantear más tarde, porque además me había llamado mucho la atención de ese dato tuyo en una de tus obras de que vamos a pasar, en vez de hablar de cientos de millones o decenas de millones, de ese 3,5% actual de gente que no vive en el país en el que nació a un 6%, vamos a doblar. Pero en cualquier caso, sí que me gustaría, Beatriz, que tú también intervinieras sobre este tema de las cifras, porque yo como periodista, cuando hemos hecho las notas de prensa del proyecto, los periodistas siempre nos preguntan y los periodistas queremos una cifra concreta para el titular. ¿Cuántos millones de personas eso? ¿Tú cómo ves este tema de las cifras? ¿Cómo podemos decir a la gente cuando te pregunta, bueno, ¿y eso a cuánta gente es? Esa confusión en lo que está diciendo Miguel de las estadísticas, que unas son de los desplazados internos y otros de los que han cruzado fronteras, ¿cómo podemos abordar y explicar eso a la gente? Claro, Sergio, como tú muy bien sabes, en casi todas las entrevistas, cuando publicamos los informes o cualquier cosa, siempre preguntan por las cifras y es importante, sí creo que sea importante y no creo que no deba hablarse de ello, pero sí que hay que hacerlo con cuidado, yo creo. Imprescindible lo que comentaba Miguel, de entender las diferencias de, por ejemplo, el Banco Mundial, que nos habla de solo personas dentro de sus países y que son proyecciones basadas en unas metodologías que también hay que tener en cuenta qué metodologías son, qué están entendiendo por desplazamiento, qué efectos del cambio climático, y a veces los comparan con otros que igual están hablando de ambiental, que es mucho más amplio, a veces incluyen movimientos internos, a veces no, entonces los datos son muy confusos y es verdad que crean a veces que lees unas cosas y dices esto no tiene sentido, ¿cómo puede ser, no? También ser un poco críticos. A mí, yo soy una persona muy crítica y no me gusta, por ejemplo, utilizar las cifras del Banco Mundial. ¿Por qué? Siempre, tú lo sabes, Sergio, sí, que lo hemos comentado muchas veces. Una institución que con su financiación, sus formas de trabajar y directamente ha financiado tantos proyectos en todo el planeta que han expulsado a poblaciones enteras de sus hogares, y ahora en 2019 y 2020 hace 2 informes que todo el mundo cita sobre desplazamiento interno.
venga, y no criticamos cómo una organización tan importante, con tantos recursos y tan responsable en la expulsión de las personas de sus hogares ahora está muy bien, porque los investigadores y las investigadoras pues sí, son gente de renombre y tienen su metodología y todo, pero un poco de crítica también a esta institución y además no solo el desplazamiento, el endeudamiento de otras naciones y todo lo que ha ido provocando en los últimos años, ¿no? Por eso yo siempre soy muy crítica con las cifras del Groundswell Report, ¿no? Pero el tema de las cifras también está vinculado a la complejidad del fenómeno. Claro. El tema de las causas, que Miguel ya lo adelanta un poco. Pero claro, yo entiendo que tan migrante climático son esta gente que ha tratado de llegar a Estados Unidos huyendo de las sequías en el corredor centroamericano, como, por llevarlo a un extremo de un efecto mucho más ligero, las familias que trabajan en el Somontano, porque ahora están plantando 300 metros más arriba y se han desplazado 15 kilómetros, algunos han cambiado de casa. Sí. Eso es el cambio climático también, o sea, que desde unos a otros, o desde el de Etiopía, que ha tenido que dejar por sequías de tal, todos, pero esa dificultad de que ellos se reconozcan como migrantes climáticos está en el origen de esta guerra. Claro, ¿no? Es que al final, perdóname Miguel, ya te digo, pero al final es muy complicado identificar qué es cambio climático, qué es pobreza, qué es degradación del suelo o que te están expulsando por otros motivos, ¿no? Y en las propias vidas eso se siente. Yo siempre que hablo de migraciones climáticas explico que son multicausales, que siempre son muchos fenómenos y que a veces está muy claro el impacto climático, como el caso paradigmático de las islas en el Caribe. Seguramente si no hubiera elevación del nivel del mar y tormentas, no se marcharían. Pero en otros casos es un factor subyacente junto con otros más, ¿no? Entonces, que no se vea no significa que no exista o que no sea importante o que en el futuro lo vaya a ser. Y con la cifra, es que mi conclusión es que al final seguramente no tendremos cifras concretas. Sí, mira, estuve en enero en Colombia por un estudio de desplazamientos medioambientales. Y bueno, estuvimos reunidos con asociaciones de campesinos en varias partes del país, etcétera, ¿no? Básicamente mirábamos desplazamientos medioambientales que no tenían nada que ver con el cambio climático. Hay una expansión en Colombia de la caña de azúcar que ya se había expandido hace décadas mucho, pero ahora se ha vuelto a expandir porque se está utilizando para biocombustibles, para fabricar bioetanol. Es una expansión que está expulsando a comunidades campesinas de sus tierras, pero que además les está quitando el agua, está produciendo unos daños medioambientales porque les quita el agua. Hay otros, estuvimos reunidos con otro grupo de campesinos, de asociaciones que estaban enfrentándose a la construcción de una presa hidráulica enorme que también les ha echado de sus tierras, que también les está quitando el agua de riego, que está contaminando las aguas. Y también hay otros casos de daños medioambientales por la minería, contaminación de aguas, etcétera. Todo eso está produciendo desplazamientos. Esos desplazamientos medioambientales no tienen nada que ver con el cambio climático. Pero en las conversaciones muchas veces los campesinos decían, y encima ahora no sabemos cuándo va a llover. Es decir, los impactos del cambio climático acababan sumándose, y ahí la idea de que siempre hay un grupo de causas, las migraciones, los desplazamientos son multicausales, ¿no? Los impactos del cambio climático acababan sumándose a otros impactos medioambientales que no tenían nada que ver con el cambio climático, que los estaba causando la industria. Y ahí también vuelvo a coincidir con Beatriz en esa crítica que hace al Banco Mundial, porque el Banco Mundial analiza desplazamientos del cambio climático, sequías, lluvias torrenciales, etcétera. Eso sí son impactos del cambio climático, pero, hombre, no estaría mal, hombre o mujer, no estaría mal que recordases todos los desplazamientos medioambientales que han provocado vuestras políticas, las políticas del Banco Mundial en todos los países empobrecidos, que han entregado las tierras y los mercados a las grandes multinacionales, expulsando de sus tierras a las poblaciones locales, quitándoles los medios, quitándoles el agua, etcétera. Todo eso también son impactos medioambientales que han causado hasta ahora muchos más desplazamientos de los que está causando el cambio climático, ¿no? Bueno, toda esta complejidad, sí. Ahí lo de que estos movimientos humanos son multicausales, efectivamente lo son. Aunque si queremos
acotar un poco y decir, bueno, pues entonces ¿a qué podemos llamar movimientos climáticos, migraciones climáticas? Bueno, podemos decir que cuando la causa principal es que el cambio climático te está haciendo desaparecer el hábitat, eso ya lo podemos llamar migración climática. Me acuerdo perfectamente, tú también te acordarás, Beatriz, que tu compañera Raquel Celis de CEAR Euskadi tuvo una intervención brillante en el seminario que hicimos hace 4 o 5 años y ponía mucho el acento en decir eso, que el cambio climático era al final el punto final de un proceso de deterioro medioambiental de mucho tiempo y que era la expresión máxima de ese deterioro medioambiental. Bueno, vistos que hemos hablado ya de las cifras, de las consecuencias, de las causas, etcétera, vamos a hablar de cómo lo trata la política, este tema. El tema de las migraciones climáticas empieza a estar en la agenda política. Hay una mención a las migraciones climáticas en el Acuerdo de París, hay algo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una ligera mención. Ha habido algunos pactos de migraciones que se aborda, pero no suficientemente en ningún caso. Podemos decir que todavía no está en la agenda el tema del tratamiento desde el punto de vista político. Luego hablaremos de otros aspectos concretos, como es el de los refugiados y la Convención de Ginebra, etcétera. Pero el problema en sí de las migraciones climáticas, Miguel, ¿tú crees que está en la agenda política hoy por hoy? No, lamentablemente no. De hecho, cuando los gobiernos abordan el tema de las políticas migratorias, etcétera, hacen una distinción entre migración económica y refugiados. Consideran refugiados a todos aquellos que huyen de persecuciones, de las que define la Convención de Ginebra, o de conflictos bélicos. Todo lo demás lo meten dentro del saco de migración económica. ¿Por qué? Porque no hay ningún tratado internacional que obligue a dar acogida a un migrante económico. Así como sí hay un tratado internacional que obliga a dar acogida o algún tipo de protección a una persona que huye de una persecución, que es la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951. En cambio, cuando hablamos de migrantes económicos, no existe ningún tratado internacional que obligue a dar entrada y acogida. Existe la Convención de 1990 de trabajadores migrantes y sus familias, pero esos son los derechos que los trabajadores tienen en el país en el que están, al que han llegado. O existen acuerdos entre países, acuerdos bilaterales, cosas así, pero ningún tratado internacional. Entonces, para los gobiernos es muy sencillo meter en el paquete de migración económica todo. Y entonces, si alguien llama a la puerta aquí de cualquier puerto o aeropuerto español viniendo de Mali o de Burkina Faso o de Somalia o de... Bueno, de Somalia podía decir que viene de un conflicto, pero bueno, de cualquier país que diga que él se ha quedado sin hábitat porque ya no existen los terrenos donde cultivaba, lo van a considerar un migrante económico y ahí se va a acabar todo. Realmente en la política, eso Beatriz lo tiene mucho más estudiado, su magnífica tesis doctoral precisamente ahonda mucho en esto y bueno, y ella puede explicar pues dónde en las COPs en las que se ha ido metiendo el tema, etcétera. Pero bueno, yo en términos generales diría que a la política no ha llegado esto. Bueno, pero ni en el tratamiento, perdón Beatriz, que ahora nos das tu lección magistral. Pero no solo al tratamiento de los refugiados, sino al tratamiento del problema en general. Está ausente completamente de la agenda política, Beatriz. Sí, o sea, una cosa es la agenda política quizás y otra más la parte jurídica, creo que quizás se podría diferenciar. A nivel político, a ver, no se ha hecho nada significativo, yo diría, pero como vimos en el último informe, poco a poco algunas cosas sí que se están avanzando. Por ejemplo, ya hay algunos países que sí tienen políticas exclusivas de migración, desplazamiento, reubicación climática, pero ¿quiénes son? Los que están en primera línea de la crisis climática, como son Fiji o Vanuatu, que justo la presentaron, Fiji la presentó en la COP en Madrid, y que son políticas exclusivamente dirigidas a estos temas en los que se propone una protección de derechos, pero que al final no dejan de ser intenciones de protección o de interés por parte de los propios estados afectados, ¿no? Y eso, bueno, es algo a nivel político también. Me pareció interesante la iniciativa del Parlamento Europeo el año pasado, que desde los socialistas al menos intentaron
llevar a la adopción de un visado climático, visado humanitario por causas climáticas, que bueno, no siguió adelante, pero a nivel político al menos ahí se llevó a un foro muy importante donde, yo qué sé, se visibilizó, eso no había pasado algo igual, ¿no? Ya es algo en Estados Unidos también, pues el presidente Biden hizo una especie de orden ejecutiva en la que invitó a que también se abordara esta temática, tampoco luego eso ha llegado a mucho más, pero bueno, son pequeños pasos en los que al menos se empieza a hablar de estos temas, ¿no? A nivel político. Aquí en el Parlamento Español han entrado dos proposiciones de ley, una de Esquerra Republicana y otra de Unidas Podemos, pidiendo que se reconozca la figura del refugiado climático. El recorrido que eso ha tenido pues será poco, y nosotros tres precisamente somos firmantes de una petición que hicimos el año pasado junto con mucha gente de distintas universidades, entidades, etcétera, para que se empiece a trabajar la protección internacional a las personas que migran por causas climáticas. Bueno, son cosas que se van haciendo, pero yo diría que en la gran política, o sea, en la política que hacen los gobiernos, estamos muy lejos de que esto empiece a considerarse. En este debate de los refugiados climáticos está siempre la cuestión, he leído muchas veces, de si hay que meter el tratamiento de los refugiados climáticos en una modificación de la Convención de Ginebra o hay que irse a otro tratamiento distinto. ¿Qué opináis cada uno de vosotros sobre ese tema? Yo conozco muy bien lo que ya sabes, tú, Sergio. pero la sala no. Es que también este es la típica pregunta también, porque los medios de comunicación siempre hablan de los refugiados climáticos. Y bueno, a ver, es que, claro, esto es personal, ¿no? Pero hay como diferentes opiniones al respecto, todas más o menos, o sea, con sus argumentos a favor y en contra, ¿no? Yo particularmente no soy muy partidaria de considerar que debería todo centrarse y abordarse desde el refugio climático y utilizando la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de Nueva York. ¿Por qué? Bueno, no sé si conocen, pero estos dos instrumentos son como la piedra angular del derecho de las personas refugiadas. Casi todos los países, no todos, la han adoptado y esta convención da una definición muy concreta de quién es una persona refugiada, que como decía Miguel, hoy en día es una persona que huye por motivos de raza, religión, opinión política o nacionalidad, que se encuentra fuera de su estado de origen y que tiene miedo o no quiere volver a su estado de origen. Es una definición muy, muy concreta que a veces hasta las propias personas que encajan en ella no consiguen tener la protección en los países a los que van, porque al final también ahí hay motivos políticos, ¿no? Pero bueno, es una definición de 1951 que luego se amplió un poco con el Protocolo de Nueva York. Como ven, es que en realidad a nivel jurídico cada una de estas palabras tiene sus implicaciones. ¿Qué significa la persecución? ¿Quién es el agente persecutor? Todo esto es muy difícil entender qué es el cambio climático el persecutor. Suelen ser los estados, como mucho una empresa, pero es algo que tú sabes y además tienes que demostrar que te persigue a ti por ser Sergio y no a todos nosotros, que en realidad nos va a afectar de igual manera la crisis climática si vivimos en Tuvalu. Todo esto son pequeñas complicaciones que hacen que cada vez que se ha solicitado asilo por motivos climáticos, como el caso de Teitiota, pues no se haya otorgado. Es muy complicado. Aparte, como decía, la mayoría se encuentran dentro de los estados. Luego, la persecución, si tuvieran miedo a vivir en el estado, pues es que se irían a otro, pero es que la mayoría viven dentro de su propio estado aunque se vayan, ¿no? No es que el estado haya dejado de protegerles. El que sean otros estados los contaminantes no significa que haya ese vínculo tan claro como para que sean los persecutores. Bueno, es que me lío con la parte jurídica, perdonen, pero es así, básicamente. Pero yo insistía, y se lo traslado también la pregunta a Miguel, porque me ha llamado la atención que países muy afectados por este tema, como Maldivas o Bangladesh, sí que han podido formalmente que la Convención de Ginebra se modifique. Sí, ese dato lo he leído y preparando esta reunión lo he leído, que lo habían pedido formalmente. ¿Tú, Miguel, tampoco ves que la Convención de Ginebra tenga nada que ver con esto? Mira, yo en lo que
Aquí Beatriz y yo tenemos alguna diferencia, lo hemos hablado muchas veces. Ya era hora, porque esto estaba siendo demasiado muy acuerdo entre los dos, ya. muy amigablemente, pero es verdad. Hay una cosa en la que coincidimos, plantearse modificar la Convención de Ginebra para reconocer la figura del refugiado climático sería descabellado, porque lo más probable es que si empezáramos a empezara una ronda de conversaciones entre gobiernos para cambiar la Convención de Ginebra, lo más probable es que fuéramos para atrás en lugar de ir para adelante, ¿no? Ese es un argumento. Pero lo cierto es que no hace falta no hace falta modificar la Convención de Ginebra. Actualmente en el mundo, la gran mayoría de los refugiados, de las personas a las que reconocemos como refugiadas, no están dentro de la definición de la Convención de Ginebra. Son las personas que huyen de conflictos bélicos. La Convención de Ginebra no menciona los conflictos bélicos en ningún momento. La ampliación de Nueva York del 67 tampoco. Es decir, los conflictos bélicos no están en la Convención de Ginebra y, sin embargo, la mayor parte de las personas a las que reconocemos hoy como refugiadas son personas que huyen de guerras y conflictos bélicos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que se ha introducido en otras leyes. Por ejemplo, hay una directiva europea que dice que las personas que huyen de conflictos bélicos tienen derecho a la protección internacional. No se les da el mismo estatuto de refugiado de la Convención de Ginebra, se les da un estatuto subsidiario, pero es igual. Se les llama refugiados y son refugiados a todos los efectos, ¿no? Por tanto, avanzar en la idea del refugiado climático, de la persona refugiada climática, no exige para nada modificar la ley. Pero yo, y ahí esta es mi discrepancia, pero vuelvo a coincidir en que ahora se me ha ido el santo al cielo. Cuando estaba pensando en qué es algo que coincidía... Y te ha costado encontrarlo. Ya no sabes qué. Yo quería preguntar, perdona Miguel, Sí, yo quería que Beatriz ha mencionado un tema muy interesante, que lo has mencionado de pasada, pero que se lo expliques a nuestros acompañantes, tanto en directo como en streaming, el tema del caso Teyota, que es muy interesante. ¿Sí? Porque la resolución de Naciones Unidas tiene, después de la publicidad. Primero Miguel. No, lo que quería decir es que decía que no hace falta cambiar la Convención de Ginebra. Pero además, mi idea, o sea, ¿yo por qué hablo de refugiados climáticos? Lo que intento es dar un contenido político a la migración climática. Es evitar que los gobiernos puedan considerarla una migración económica y no sentirse obligados en absoluto ante la persona que viene a nuestras fronteras diciendo que ha huido de los impactos del cambio climático. Y es que pasa una cosa. Que el cambio climático lo hemos provocado los humanos, eso ya no tiene discusión alguna, pero es que además los gobiernos hace 30 años que hacen tratados internacionales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático. 30 años desde la Convención Marco de Naciones Unidas de 1992, después vino el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, las COPs anuales, etcétera, etcétera. 30 años en los que los gobiernos se están comprometiendo a luchar contra el cambio climático y 30 años en los que las emisiones de gases de efecto invernadero no hacen más que crecer. Los gobiernos tienen una responsabilidad en lo que le pasa a esa persona que tiene que huir de su país por los impactos del cambio climático. Y hablar de refugiados climáticos es una forma de evitar que despoliticen este hecho. Es una forma de poner a los gobiernos frente a la responsabilidad que tienen ante esa persona. Esa persona es víctima de sus políticas y, por tanto, es merecedora de protección internacional. Y esto es en lo que volvemos a coincidir, que tiene que haber protección internacional. Beatriz no utiliza el término refugiado climático. Yo sí lo utilizo porque creo que es expresivo de esta idea, pero en definitiva, y en eso volvemos a estar de acuerdo no solo nosotros, sino con mucha más gente, en definitiva, de lo que se trata es de que los gobiernos se sientan responsables
de lo que les pasa a esas personas, porque lo son, porque esas personas son víctimas de sus políticas, se sientan responsables y se sientan obligados a darles algún tipo de protección internacional. Esa es la... Queda clarísimo. Sí. Beatriz. Caso Teitiota. Caso Teitiota. Y totalmente de ¿Qué acuerdo le va a interesar a la gente? con Miguel en el hecho de las responsabilidades y el hecho de usar refugiados climáticos es una estrategia de visibilización también de muchas entidades también que lo utilizan y no me parece mal del todo. Quizás es por esa visión de haber hecho el doctorado en Derecho y tanto de estudiar la Convención de Ginebra que por eso también no lo veo claro. Y bueno... Pero, volviendo al caso Teitiota, que es un caso de los más llamativos en estos temas, ¿no? El señor Teitiota es un ciudadano de Kiribati, que es un pequeño estado insular en el Pacífico que está afectado por la elevación del nivel del mar y por las tormentas cada vez más frecuentes. Él se fue desde 2013 a vivir a Nueva Zelanda. Ahí empezó a vivir con su mujer, nacieron sus hijos y él tenía un permiso de trabajo. Se le caducó. Y entonces él lo que hizo fue solicitar asilo, ya tenía que volver en sí a Kiribati, pero él no quería, ya tenía ahí su vida y todo. Entonces solicitó asilo en Nueva Zelanda por motivos climáticos. Ahí empezó muchos años de ir a todas las cortes en Nueva Zelanda, en las que todas le dijeron que no. Porque básicamente, y es súper interesante ver los razonamientos de la corte, porque ahí explican lo que estaba intentando yo decir antes de cada palabra y de cómo en el caso del señor Teitiota ninguna de las palabras de la convención encajaban con su caso, ¿no? Al final él fue deportado a Kiribati, después de haber agotado todas las vías internas. Entonces ahí, junto con su abogado, que es muy interesante porque siempre lo acompañó en todos estos litigios muy estratégicos, pues con su abogado llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estando ya él en Kiribati, que esto es importante tenerlo en cuenta en el caso, ¿no? Y entonces, después de muchos años, en febrero del 2020, el comité ya hizo su dictamen, y en este dictamen dice, el dictamen en sí dice que Nueva Zelanda tenía razón, lo estoy explicando muy resumido, ¿eh? Sí. Pero que decía que Nueva Zelanda tenía razón, que no era una persona refugiada climática porque no encajaba en la definición y que Nueva Zelanda lo había hecho bien. Pero por lo que se alabó y se vio como algo muy positivo, muy relativo, es porque en el dictamen el comité dice que en el futuro, dice en unos 15 años, si los estados siguen sin hacer lo suficiente para paliar la crisis climática, se podrá llegar a entender que el derecho a la vida de una persona se está viendo vulnerado y esto puede activar el principio de no devolución, que significa que no se puede devolver a nadie a un país donde su vida, su derecho a la vida, corre peligro. Y este vínculo entre vulneración de derecho a la vida, cambio climático y no devolución, pues no se había hecho tanto, y en este caso ha sido muy importante que un comité de la importancia del Comité de Derechos de Naciones Unidas lo haya hecho, y esto poquito a poco está dando algunas señales como que en algunos países ya se está empezando a aplicar la no devolución en casos de personas que cuando solicitan la condición de refugiado dicen que también hay motivos ambientales y climáticos por los que no deberían ser devueltos a su país. Los casos de Burdeos y Bolonia. Exacto. Que son dos casos que pueden... Que están que son dos casos que estudiamos en el informe del año pasado, que es una persona de Bangladesh y una de Afganistán, que cuando solicitaron asilo, entre todos los motivos, como siempre multicausales, hablaban a veces un poquito de daño a la salud, pero también de crisis climática, de COVID, de degradación ambiental. Y son de los primeros casos en los que los tribunales a eso le dan importancia. Y eso poco a poco puede hacer que cada vez más se visibilice en las propias solicitudes de asilo y que en determinados casos de migraciones climáticas, pues al menos no tengan que volver a un país donde su vida está tan mal, ¿no? Que ya son pasitos adelante. Hay un documento del 2020 del ACNUR que a mí me llamó mucho la atención porque el ACNUR siempre había sido muy reticente a utilizar el término refugiado climático y a considerar, siempre había querido hacer una separación muy clara, con un argumento que tiene sentido, y es que si llamamos refugiados a personas que no lo son, que no tienen el derecho, o sea, que no lo tienen reconocido, podemos estar devaluando la idea del refugiado, ¿no? Y siempre había sido muy reticente, y en el 2020 hay un documento que dice que cuando la vida está en peligro, cuando el cambio climático está poniendo en cuestión tu derecho a la vida,
puede ser motivo de solicitud de asilo. O sea, es la primera vez que se mete en este terreno, ¿no? Pero especifica también que es con conflicto. Cambio climático, conflicto. No, pero en ese caso, en este documento, lo planteó así, porque hablaba de unos casos de Centroamérica, de situaciones, y que planteaban pues, que cuando la vida está en peligro, eso puede ser motivo de asilo. Bueno, es un tema que está en evolución. A mí me gusta el término refugiados climáticos porque pone con mucha fuerza sobre la mesa esa idea, ¿no? de que son víctimas, de que son personas a las que hay que proteger, a las que hay que dar una protección internacional, pero obviamente también se puede plantear sin utilizar este término. Cuando hablamos de migraciones climáticas, pues bueno, también podemos estar defendiendo toda esta idea de la protección que merecen las personas que migran por estos motivos, ¿no? Yo, por último, porque estamos llegando ya al final de la hora que teníamos prevista, quería plantearos el tema de las migraciones climáticas y la opinión pública. ¿Por qué está esta sala hoy medio vacía, con gente a la que tenemos que agradecer una vez más que hayan venido a interesarse por este tema tan crucial para el futuro? ¿Qué tenemos que hacer? Vosotros hacéis ya mucho con esos libros tan interesantes, tan bien documentados y que nos aportan tanto, pero ¿qué hay que hacer para que esta sociedad reaccione y vea el reto que tenemos planteado por delante? Empieza tú, Miguel. Mira, yo creo que obviamente hay que hablar de las migraciones climáticas, hay que hablar de por qué las personas tienen que huir de sus países, de la responsabilidad que tenemos en el norte global para que les pase eso a esas personas, pero sobre todo tenemos que llevar el debate un poco más allá, hacerlo un poco más general y hablar de las migraciones, del derecho, de los derechos humanos, de los derechos de las personas. Porque claro, mientras aquí estamos hablando de si los gobiernos pueden ir a reconocer la protección a las personas que huyen del cambio climático y tal, resulta que están muriendo en el Mediterráneo personas que tienen derecho porque huyen de conflictos bélicos y las leyes de asilo les conceden el derecho de haberse comprado un billete de avión o un billete de barco y haberse presentado en un puerto, en un aeropuerto europeo y haber solicitado asilo sin tener que jugarse la vida, sin tener que pagar a mafias, etcétera. Es decir, los gobiernos están restringiendo el derecho de asilo a personas con derecho, no les están concediendo el derecho a presentar una solicitud de asilo porque no les dejan llegar aquí, porque ya se sabe que para solicitar asilo hay que pisar el territorio del país en el que se va a solicitar asilo, porque ya no existe prácticamente el asilo en embajadas. Entonces, quiero decir, y hay que combatir todos esos estereotipos contra las migraciones. Yo he empezado poniendo el ejemplo de Polonia, ¿no? De cómo a 2 millones de inmigrantes no son ningún problema y 2.000 eran un problema gordísimo, ¿no? Claro, hay un problema de estereotipos, hemos llegado a considerar la inmigración una amenaza, algo de lo que tenemos que protegernos. Todo eso es un combate muy grande, es un combate también contra quien difunde estos estereotipos, que básicamente son los partidos de la extrema derecha. Ahí tenemos un combate muy grande porque si no será muy difícil que avancemos. En el tema de las migraciones climáticas, difícilmente avanzaremos cuando estamos retrocediendo en todo lo que tiene que ver con migraciones y refugiados, ¿no? Yo creo que ahí la batalla es contra la xenofobia, contra este tipo de estereotipos, contra los partidos que los difunden. Perfecto. Beatriz. Sí, añadiría... Como conclusión, pues es que, no sé, antes pensaba que con una concienciación y con más educación y centrándonos en esto, pues que se podían cambiar las cosas, pero ya no sé si es que me estoy haciendo vieja, pero cada vez lo veo más complicado, Sergio. Entonces, no lo sé, hace falta todo, por supuesto, lo que comentaba Miguel. Yo creo que en el tema de las migraciones climáticas se está avanzando y lo hemos visto, como cada vez hay más charlas, se habla más, los medios de comunicación cada vez hacen más entrevistas, hay más libros, proyectos de investigación, fotoperiodistas especializados y esto está creciendo muchísimo.
¿Por qué no interesa a la ciudadanía en general? Es que no interesa esto ni interesa nada que vaya un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados en el día a día. No lo sé, es que no tengo hoy una conclusión más positiva de las que suelo tener cada día. Pues muchísimas gracias a los dos por compartir vuestra sabiduría, vuestra militancia, vuestra sensibilidad con estos temas. Si tú eres vieja, yo soy un dinosaurio, Beatriz, porque ya, vamos, la diferencia es abismal. Me quedo un poco, me ha gustado la idea de Miguel, que estamos hablando, migraciones y climáticas, de dos temas importantísimos. Las migraciones, que lo son no solo las climáticas, sino todas ellas en nuestro país, y el tema del cambio climático, que es el principal reto que tiene la humanidad planteado ahora mismo, más allá de las guerras, más allá de los Putines, más allá de otras cosas, tenemos el cambio climático ahí, y os felicito a vosotros por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias.